Bueno, vamos a hablar de estos temas que nos ocupan durante esta jornada y para eso nos acompaña José María Barrionuevo desde Nueva York, asesor financiero. José María, bienvenido, antes que nada. Gusto de estar con ustedes, Alberto. ¿Cómo estás? Bien, afortunadamente. Hablando contigo hace un par de horas para esta entrevista, José María, me da la impresión de que tú estás pensando igual que piensa el presidente Barack Obama, como que coinciden ustedes dos en que esto muy probablemente termine en otra recesión. Sí, bueno, lo que estamos viendo es que una vez que los estímulos del gobierno, los estímulos fiscales y especialmente el monetario empiezan a retroceder, estamos viendo nuevamente debilidad en el consumo privado, en el gasto privado, como tú lo mencionabas, porque al final no se ha logrado resolver pues algunos de los principales problemas del fondo y como lo señalaste tú, el más importante tiene que ver con la vivienda y las hipotecas. Así es, que era lo que estábamos hablando un poco más temprano en eso, pero a ver, obviamente estas dos cosas están totalmente relacionadas, pero la pregunta es, ¿qué probabilidad hay en este momento que efectivamente la economía de Estados Unidos en el mediano plazo, es decir, el próximo año, entre en otra recesión? Yo creo que hay una probabilidad muy importante, yo la pondría alrededor de un 60%, es muy probable que suceda, es más probable que suceda que no. Ahora, si lo está diciendo el presidente Barack Obama, me imagino yo, él no es economista, me imagino yo que entonces Ben Bernanke y seguramente el secretario del Tesoro piensan lo mismo. Definitivamente, es un poco contradictorio porque es un poco la consecuencia de las mismas acciones del gobierno, que ha sido obviamente el deterioro fiscal, del que él hoy en día señala que es el problema, pero fue precisamente lo que su administración pensó que era lo que había que hacer para resolver esta crisis, y lo que estamos viendo es que eso no es el caso. Bien, ahora estábamos viendo un poco más temprano acerca de que cayó el inicio de construcción de casas, pero esto viene después de varios datos que pudieran, bueno, no que pudieran, que han señalado una mejoría en el mercado de la vivienda. Más gente está comprando casa, las casas nuevas y las usadas se han estado vendiendo un poco más, etcétera, etcétera. ¿Cuál es tomando en cuenta que aquí en el mercado de vivienda fue donde inició esta crisis actual, ¿cómo está este mercado realmente? Es decir, ¿se está mejorando el mercado de vivienda y por tanto esto es lo que está haciendo mejorar la economía? ¿Así lo podemos interpretar? Se mejoró temporalmente porque el gobierno otorgó subsidios muy importantes. Otorgó primero un subsidio de $8,000 a las personas que compran una casa por primera vez. ¿Que permanece todavía? Que permanece todavía, aunque en el mes de octubre había incertidumbre, eso afectó el número definitivamente, incertidumbre de que continuara y va a continuar hasta el mes de abril. Sin embargo, este número sí nos indica que una vez que terminen, pues podemos anticipar este tipo de dificultades. También tenemos que la Reserva Federal ha estado comprando alrededor de 1.4 trillones de dólares de deuda hipotecaria o productos estructurados hipotecarios, así como deuda de las agencias hipotecarias, que le ha dado vida a este mercado, yo te diría en alrededor de un 70%, y el problema es que la Reserva Federal empieza a reducir sus compras que van a terminar hacia mayo del próximo año. ¿Estas compras son las compras de aquellos activos tóxicos de los bancos? ¿Eso es de lo que estamos hablando? No, estamos hablando de hipotecas que tienen las principales agencias federales hipotecarias, que son Fannie Mae y Freddie Mac. Ellos le compran a este tipo de hipotecas precisamente para apoyar el valor que tienen y para permitirles que tengan más liquidez de comprar aún más. Ya. Estos programas son los que han permitido que se recupere el mercado, pero en forma transitoria, no permanente. Bien, ahora háblame, porque la pregunta de Tomo se mantiene. ¿Qué fue de aquellos activos tóxicos que fue el problema que trajo abajo al sistema financiero aquí a este país? Siguen estando en los balances de los bancos en su gran mayoría, y por eso es que se habla de un sistema financiero que está comprometido, los balances están comprometidos de los bancos, y por eso es que los bancos también continúan reduciendo el crédito que otorgan, porque tienen que liberar recursos para ir tomando pérdidas de esos activos en el tiempo. Por eso es un poco contradictorio algunos de los comentarios del presidente recientes. Él también dijo que la banca debe prestar más, cuando en realidad presta menos como consecuencia del programa de resolución de la crisis que él mismo estableció, ¿no? Pero esos problemas se mantienen todavía. Bueno, pues entonces, de acuerdo a lo que nos estás diciendo, José María, la pregunta, lo que quiero hacer es, la pregunta va a ser, ¿cómo estamos ahora en relación de hace un año? Y bueno, y parte de la respuesta es que, bueno, cuando no es la situación emergente, de emergencia tremenda, el incendio
fuera de control, parece que ese se extinguió, el de fuera de control cuando menos. Exactamente, se evitó el colapso y se estabilizó a través de otorgar una gran cantidad de liquidez en la economía y a través de acciones muy oportunas y muy decisivas de la Reserva Federal, no hay la menor duda. El problema es que una vez que se estabilizó a la economía, principalmente en marzo, abril de este año, en lugar de haber tomado la oportunidad para empezar a resolver algunos de estos problemas, como es el caso de las quiebras de hipoteca, que en el mes de septiembre, que es el último dato, alcanzaron una nueva cifra récord, en lugar de tomar esa oportunidad para reestructurar lo que falta resolver, el gobierno decidió nada más seguirse igual. Y por eso es que estamos viendo que esos problemas empiezan a surgir nuevamente, porque en realidad nunca se resolvieron. Ahora, pregunta, y ya para terminar, ¿tú ves intención política de que se vaya a resolver de manera definitiva esto? ¿Ves alguna dirección en ese sentido? En el corto plazo no lo veo, pero creo que en el mediano plazo la solución va a ser forzada, como lo hemos visto en toda crisis y ciertamente en crisis en América Latina, y va a ser forzada porque un dólar permanentemente débil, continuamente débil, no es estable, ya que implica exportar capital cuando Estados Unidos necesita más capital e inversión, y también implica exportar trabajo al resto del mundo cuando el país tiene una gran tasa de desempleo. Por eso es que no va a ser estable y va a requerir enfrentar algunos de estos problemas, pero eso va a ser en la siguiente fase de la crisis. Bueno, y de eso estaremos hablando entonces contigo, José María Barrero Nuevo, asesor financiero desde Nueva York. Muchísimas gracias por tu tiempo y tu disposición, José María. Encantado de estar con ustedes, Alberto. Gracias. Gracias.